Amén, gloria a Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en que me escuches, Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a tu canal Meditando en la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver un poco acerca de por qué a la gente, a las personas, a veces les va mal. El hecho que te vaya bien o que te vaya mal no es casualidad. No es cosa de la suerte, no es cosa de que digas, híjole, ¿por qué a mí me va bien en la vida? ¿Por qué a mí me va mal en la vida? Sino que todo es por algo. Y hoy vamos a enfocarnos a un versículo muy hermoso que está en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así, de esta forma, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, la primera parte que nos dice este versículo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y más adelantito nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nos habla de dos cosas que podemos sembrar. Podemos sembrar para la carne o podemos sembrar para el Espíritu. Dice la Biblia que si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción o vamos a segar corrupción. Siembras carne, siembras para la carne, cosechas corrupción. Siembras para el Espíritu, dice que vas a segar o vas a cosechar vida eterna. Más adelante, ahí mismo en el libro de Gálatas, pero ahora en el capítulo 5, del 16 al 17, nos dice un poquito, nos aclara más el panorama y dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, nos dice estos versículos que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne pues tiende hacia las cosas de este mundo. Ahorita más adelante vamos a ver qué es la carne. Y el Espíritu tiende hacia las cosas de Dios, hacia las cosas buenas, hacia las cosas agradables de Dios. Esa es la lucha constante que hay en el ser humano. Esa es la lucha constante que hay en tu vida y que hay en mi vida. Queriendo hacer lo bueno, a veces terminas haciendo lo malo. Porque a veces alimentamos más la parte de la carne y la parte espiritual a veces está debilitada, o en otras ocasiones pues hasta muerta está. ¿Por qué? Porque la carne se alimenta de la carne, de las cosas de este mundo, de las cosas que son superficiales, pero el Espíritu se alimenta de las cosas espirituales, como son oración, la Biblia, meditación, conocer la palabra de Dios, hacer buenas obras. De eso se alimenta el Espíritu. Ahora, una pregunta para ti y para todos los que me escuchan: ¿qué parte tienes más fuerte en tu vida, la carne o el Espíritu? Ahora, vamos a ver qué es la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Ahí mismo en el libro de Gálatas, en el 5, del 19 hasta el 21, nos dice cuáles son las cosas de la carne. Y es necesario que pongan mucha atención porque es muy clara la palabra de Dios y nos dice qué son las cosas de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, del 19 hasta el 21. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Bueno, es bastante larga la lista de las cosas que tienen que ver con la carne. Inclusive todavía nos deja entreabierto un paréntesis, como paréntesis, donde nos dice que todas las cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea que todavía faltan, no son todas. Y son muy claras todas estas acciones o evidencias de que una persona vive en la carne. Lo volveré a repetir cuáles son. Adulterio, personas casadas que teniendo su matrimonio andan con otras personas. Fornicaciones, personas solteras que andan con otras personas, es decir, a veces en relaciones de noviazgos se da la fornicación. Personas que no están casadas teniendo relaciones íntimas. Dice después, inmundicias. No nos da tiempo de especificar todas, pero bueno, dice lascivia, idolatría, hechicerías, está más que claro, enemistades, pleitos con todo el mundo, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes. Bueno, ciega cosechas en la carne, que son todas estas cosas que aquí la Biblia nos las deja claras. Vas a cosechar, dice, vas a cosechar, pero vas a cosechar cosas corruptibles, es decir, todo lo corruptible, todo lo que perece, todo lo que no dura, es decir, cosecharías para esta tierra. Después dice cuáles son las cosas espirituales, y lo vemos ahí mismo también en Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora te contestas, ¿por qué a veces nos va mal? El versículo que leímos al principio dice, no os engañéis. No te engañes, amigo o amiga que me escuchas. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Imagínate si el hombre siembra adulterio. ¿Qué va a cosechar? ¿Qué puede cosechar sembrando adulterio? ¿Qué pasa si una pareja siembra fornicación? Si una persona siembra hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿qué va a cosechar? Está más que claro que lo que va a cosechar va a ser cosas corruptibles, es decir, cosas que perecen. Pero después dice más adelante, pero aquel que siembra, dice, para el Espíritu, del Espíritu va a cegar, y va a cegar vida eterna. Así es que, amigo o amiga que me escuchas en esta hora, pues el consejo de la palabra de Dios el día de hoy para ti es: deja de sembrar en las cosas carnales, deja de vivir en la carnalidad, deja de alimentar esa carne, darle gusto a ese cuerpo que es el que se está cada día fortaleciendo, y tu espíritu cada día se está muriendo. Alimenta el espíritu, como dice aquí la palabra de Dios. Y si alimentas el espíritu, vas a cosechar del espíritu, y vas a cosechar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hoy la palabra de Dios te aclara el panorama, por si no lo tenías del todo claro. Hoy te dice la palabra de Dios, ¿para qué quieres sembrar? ¿Para la carne o para el espíritu? Tú sabes cómo has vivido, tú conoces tu vida y Dios conoce tu vida. Si has sembrado para la carne, vas a cegar cosas corruptibles. Pero si siembras para el espíritu, cosecharás vida y vida eterna. Bueno, este es el consejo de la palabra de Dios para ti en esta tarde, noche, día que me escuchas. Que Dios bendiga grandemente tu camino, que puedas poner en práctica esta palabra que hoy estás escuchando, que la pongamos por obra y que podamos vivir de una forma diferente. En el mundo en el cual estamos viviendo el día de hoy,
todos practican lo malo, y como todos practican lo malo, decimos que ya es normal. Solo muy pocas personas están practicando lo bueno. Entonces, es hora de cambiar tu forma de vivir. Deja de sembrar para la carne y siembra para el espíritu. Que tengas una excelente semana. Bendiciones para tu hogar, bendiciones para tu familia, bendiciones en tu trabajo. Y algo muy importante que a veces se nos olvida, que entendamos que el Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Vino a pagar tus culpas y a pagar mis culpas, para que ahora nosotros tengamos la posibilidad de aceptar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Dios quiere bendecirte de manera abundante, pero todo depende de ti. Todo depende de ti. Dios no obliga a nadie. Dios te da la opción. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres invertir? ¿En la carne o en el espíritu? Dios te bendiga en esta hora. Excelente semana. Dios te bendiga. Hasta la próxima.